Al caer la noche sobre la ciudad, es bueno tomar un momento para reflexionar. Bienvenidos. Esto es el Club de los Padres Fracasados. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ariel Osores y este es mi podcast número 19, el Club de los Padres Fracasados. Y en el día de hoy, no podía ser de otra manera, vamos a hablar acerca de política y crianza. Si vos vivís en la Argentina, estarás enterado de que hay una crisis institucional con todo lo que ha dejado las últimas elecciones. Hay un revuelo bárbaro, la gente no para de hablar de esto y nos pareció pertinente poder pensar si podemos compartir acerca de principios de la política con nuestros hijos para formar futuros ciudadanos pensantes a la hora de votar. Así que si el tema te interesa, te invito a unirte con nosotros, suscribirte a nuestro canal de Spotify y de YouTube y sobre todo compartir este mensaje que me parece que juntos vamos a poder reflexionar y llegar a buen puerto. Así que sin más preámbulo te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Vamos a compartir y juntos vamos a intentar llegar a una buena conclusión. Estás escuchando el Club de los Padres Fracasados. Estos días en la Argentina, luego de las elecciones primarias de las PASO, se ha armado todo un revuelo porque el pueblo dio a manifestar su opinión de descontento con algunas medidas que el gobierno ha estado tomando, y esto repercute directamente en la mesa, en la charla cotidiana que tenemos los padres con nuestros hijos. Y de ahí surge la idea de poder pensar si tenemos que preparar a nuestros hijos y cómo debemos de preparar a nuestros hijos para justamente se conviertan en personas con una mentalidad política y que puedan ser ciudadanos que accionen de manera inteligente, porque vivimos en países democráticos donde el voto popular es sumamente importante a la hora de poner personas que nos gobiernen y luego lloramos o festejamos sus decisiones. Y en esta investigación yo encontré una encuesta muy interesante organizada por una encuestadora muy conocida llamada OnePoll, que realizó una encuesta a 2.000 padres americanos y le preguntó acerca de las conversaciones políticas que ocurren entre los miembros de la familia desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Y es muy interesante lo que arroja esta encuesta hecha a esta gente, porque nos refleja un poco también a nosotros. Y tenemos que poner en el marco teórico un poco en situación a las personas de entender que esta es una generación mucho más involucrada de lo que fuimos nosotros. A nuestros jóvenes y adolescentes les importan las causas sociales por encima de muchas otras cosas, y mucho más que lo que nos pasaba a nosotros. Estos chicos tienen una idea de la aldea global y de la conectividad y de estar conectados con lo que le pasa al mundo, y como una idea mucho más de causa social mucho más importante de lo que fue nuestras generaciones antepasadas. Y esto se refleja en esta encuesta, que te voy a contar algunos datos bien interesantes que arrojó estas estadísticas para ponernos un poco en situación, y luego sí vamos a llegar a una conclusión de cómo la Biblia nos ayuda a pensar en la formación ética de nuestros hijos. Esta encuesta dice que, según esta investigación, 7 de cada 10 creen que hablar con sus hijos sobre política es más difícil hoy que lo que fue para sus padres. Y evidentemente lo es, aparte de cómo cambia el mundo y de las situaciones que nos están pasando, realmente se vuelve un poco complicado, porque también nosotros como padres por ahí no tenemos las herramientas para poder contarle a nuestros hijos y ayudar a nuestros hijos a pensar en soluciones bien prácticas. Ahora, el 80% de estos 2.000 padres encuestados dicen que están preocupados por el clima político actual, puntualmente en los Estados Unidos, pero también podríamos reflejarlo aquí en la Argentina. Y el 44% dice que están muy preocupados. Y más de la mitad dice que les resulta doloroso hablar con sus hijos sobre las actuales divisiones políticas en el país. O sea, hay una crisis aún en la familia, porque por ahí el padre, nosotros no tenemos muchas herramientas a la hora de poder resolver las interrogantes que nuestros hijos nos plantean. 1 de cada 3 padres dice que ellos mismos están desanimados por el estado del país,
y más triste aún que necesitan explicárselo a sus hijos. O sea, no solamente que lo que está pasando a nivel país es complicado, sino que a la hora de tener que darle una respuesta a sus hijos se torna aún mucho más difícil. Este estudio sigue diciendo que si bien el 44% de los encuestados estaban contentos de tener la oportunidad de discutir estos temas con sus hijos, aproximadamente 1 de cada 8 padres dijo que está enojado por el estado del país y aún más enojado porque necesita explicárselo a sus hijos. Casi 1 de cada 5 padres dice que fue su propio hijo quien inició la conversación haciéndoles una pregunta sobre política. Ahora, hay ciertas cosas que los chicos quieren saber y en esta encuesta dice que las principales razones para que los padres comiencen a hablar con sus hijos sobre política son: el 19% el hijo le hizo la pregunta acerca de política, el 18% dice que asegurar que la opinión política del niño no está influenciada por fuentes de medios sesgados. Esas son las razones por las cuales se inician las conversaciones, para que los padres puedan influenciar en los hijos y que no estén sesgados por lo que reciben a través del internet o a través de las redes sociales o medios de comunicación. Y un 10% el padre u otro miembro de la familia se vio afectado por alguna situación política, quizás el desempleo o alguna situación de decisiones políticas, y por eso se comenzaron las conversaciones. Y dentro de los temas más preocupantes para los hijos y para los padres, en esta encuesta hecha en los Estados Unidos por esta encuestadora prestigiosa, parece ser que el tema del racismo es uno de los temas más importantes. También todo lo que tenga que ver con el movimiento LGBTQ y la igualdad y la inmigración. Más de la mitad ha discutido sobre los derechos de los LGBTQ y la desigualdad de riquezas en los Estados Unidos y la política de inmigración con sus hijos en este periodo de tiempo puntual de la pandemia, y dice que los resultados de estas conversaciones parecen ser en gran medida positivos para los hijos de los encuestados, y más de la mitad de los padres, un 54% aproximadamente, informa que sus hijos están interesados y ansiosos por aprender más cuando discuten temas políticos con ellos. También otro de los temas recurrentes en el tema de la charla con los hijos es la política familiar. Le preguntamos a los encuestados, dice esta gente, sobre las discusiones políticas con otros miembros de sus familias, incluidos sus propios padres. Y el 29% ha peleado con un miembro de la familia que no sea su hijo por sus opiniones políticas en los últimos 4 meses. Y casi 3 de cada 10 han cortado a un miembro de la familia durante ese tiempo debido a las opiniones políticas que han tenido que expresar. Es interesante, ¿no? Familias que se dividen por miradas políticas, y eso es bastante preocupante. Ahora, cerca de 1 de cada 5 encuestados dice que nunca ha hablado de política con sus propios padres, y más de la mitad de los encuestados, un 54%, dice que sus padres han influenciado en sus opiniones políticas, pero que el 44% dice que esta influencia fue en una dirección opuesta a las opiniones de sus padres. Es bien interesante, o sea, hubo una influencia de los padres hacia cuál es el sesgo político de la casa, pero tomado justamente al revés. O sea, mi padre quería que fuera del color verde, pero yo decidí llevarle la contra y voy a votar los rojos, ¿no? Es muy, muy interesante. Y los principales temas políticos discutidos durante la pandemia, según esta encuestadora, dice que el 79% tuvo que ver con lo que fue la cuarentena, los bloqueos y la pandemia. También otro porcentaje muy importante fue el Black Lives Matter, que todo lo que tenga que ver con el racismo. También los debates sobre la reapertura del gobierno tras el COVID-19, el racismo en Estados Unidos, las primarias o las elecciones presidenciales en el caso del año 2020, la brutalidad policial, los privilegios, la esclavitud, la desigualdad de la riqueza en los Estados Unidos y la política de inmigración son los temas recurrentes que los chicos quieren saber con respecto a las opiniones de sus padres, ¿no? Y aquí en la Argentina pasa más o menos parecido, ¿no? Hay mucho cuestionamiento, mucha pregunta, nuestros hijos quieren saber, y a veces eso nos pone entre la espada y la pared a la hora de resolver. Ahora,
me interesa que podamos pensar juntos qué dice la Biblia sobre qué es lo verdaderamente importante que debemos de enseñarle nosotros los padres cristianos a nuestros hijos a la hora de pensar, como decía, animales políticos, ¿no? Pensar de manera en la cual podamos traer solución a este mundo. ¡Hey! ¿Te está gustando este podcast? Dale, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Es bien interesante que muchos de nosotros fuimos influenciados por nuestros padres a la hora de tomar un color o una bandera política. Si bien en muchos hogares nunca se trató este tema, hay muchos otros que sí veíamos a nuestros padres quizás militando o por lo menos opinando en favor y en contra de otros, y eso es casi un mandato familiar imperceptible que se va formando, así como fue el club de fútbol, también el color o la bandera política. Pero cuando de repente venimos a Jesús y nos encontramos con la Biblia también habla acerca de esto. Y la Biblia habla claramente acerca de cuál debe ser nuestra postura y nuestra formación a la hora de pensar en la política. Y yo quiero leerles un pasaje bien interesante que aparece en Deuteronomio 17:14. El pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida. Y Dios les da una indicación y dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, voy a poner un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Es muy interesante. Dios dice, está bien, si ustedes quieren poner un rey por medio de actos democráticos, si ustedes quieren elegir a alguien que les gobierne, número 1, pídanme a mí que los asesore sobre qué persona tiene que ser, pero búsquela entre sus hermanos. Y no está hablando solamente de nacionalidad, aquí está hablando de gente que cree aquello que cree el pueblo, ¿no? Y para nosotros los cristianos es muy importante enseñarle a nuestros hijos que más allá de ese fanatismo ideológico de un partido político, y yo sé que muchos me pueden criticar, pero esta es mi opinión y mi postura, más allá de estar sesgados porque, bueno, mis abuelos eran de tal o cual color y mi padre también, se trata de poner personas que nos ayuden a gobernar de acuerdo a los principios que nosotros creemos y defendemos. Dios dice, elegí a alguien dentro de tu pueblo que pueda gobernar de acuerdo a mi justicia, de acuerdo a mi palabra, porque la Biblia nos asegura que en la paz de la ciudad y en la bendición de la ciudad también nosotros tendremos paz. Es más, hay un mandato que dice que busquemos la paz en la ciudad para que en la paz de la ciudad nosotros como familia tengamos paz. Y a veces eso se consigue en las urnas. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones no solamente por el color de la bandera política, sino por personas que puedan guardar la fe y que cuando lleguen al poder no sean corrompidos por las oportunidades, por el dinero o por alguna otra cosa, sino que sean gente que puedan guardar la palabra y ejecutar la palabra y gobernar con la Constitución y con la Biblia, una en cada mano, para guardar los derechos, para guardar la paz, para mantener los principios de vida bien en alto. Porque luego viene el llorar y el lamentar y el aprobar leyes que van en contra de lo que queremos y lo que ha hecho grande esta nación. Esta nación ha sido bendecida por hombres y mujeres que han dado su vida por la vida y por la libertad de todos nosotros. Pero ahora hay corrientes y hay toda una presión internacional por fomentar derechos que no son tales o, por ejemplo, también por fomentar lo que tiene que ver con el aborto y un montón de cosas que son bastante complicadas a la hora de mantener los principios de vida que la Biblia nos enseña. Y para eso es importante que enseñemos a nuestros hijos
que se formen con estos valores tan firmes que los puedan defender desde una mirada no religiosa, sino aún científica, porque la ciencia, en el caso del aborto, por ejemplo, avala claramente cuál es la postura bíblica, pero también que sean inteligentes a la hora de votar. Y eso se forma en casa. Enseñémosle a nuestros hijos la responsabilidad que tienen en los actos democráticos de votar, de tener una mirada y una postura no ideológica, sino bíblica, centrada en lo que Dios dice, y elijamos personas que nos gobiernen, que sean gente que mantengan los valores que todos nosotros queremos y todos nosotros respetamos. De esa manera nos aseguraremos que cuando haya elecciones pongamos en lugar de gobierno y de autoridad hombres y mujeres que defiendan la vida, los valores éticos y morales que no solamente están en la Biblia, que están en la misma Constitución. Somos una nueva agencia de colocación de asistencia domiciliaria en Posadas, que nace como respuesta a los problemas cotidianos del hogar. ¿Cómo funciona? Escuchamos tus necesidades y las de tu familia, y en base a ellas buscamos el perfil que más se adecue a los requerimientos para el cuidado de tu hogar y los tuyos. Ofrecemos personal capacitado y de confianza para brindar distintos servicios del hogar. Agencia Dorotea, Córdoba 2025, primer piso A, Posadas.